anterior informe especial le llevó una radiografía del juicio que se sigue en contra de Ríos Montt, la sentencia de genocidio emitida por la jueza Yasmín Barrios, que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, así como la polémica que surge en el mundo entero y la polarización y enfrentamientos que se reviven en Guatemala. Además, hicimos un viaje al área donde residen los pobladores ixchiles en Quiché para conocer y sentir lo que ellos están pasando y que no ha sido documentado por ningún medio en Guatemala. Muchos de ellos hablaron de presiones por parte de la jueza, grupos internacionales y organizaciones radicales de izquierda que los manipulan, y sostuvieron que lejos de un genocidio, lo que hubo en sus tierras fue un enfrentamiento mortal entre el ejército y comunistas que dejó muchas víctimas. Aseguraron además que muchos testigos no eran de sus comunidades ni les representaban. Ellos llegaron al juicio contra Efraín Ríos Montt, pero lo más temerario fue que dijeron que si no se hace justicia, ellos tomarán de nuevo las armas. En el programa anterior, Informe Especial le llevó a conocer la historia de las poblaciones en el Triángulo Ixchil que nos dieron su testimonio, que no había sido incluido en juicio, que permanece en la impunidad y que jamás ha sido escuchado. Hicimos un debate sobre si en Guatemala existe o no el genocidio y sobre todo hicimos un llamado hacia la reconciliación y la paz. El día de hoy estamos llevándole en primicia los crímenes de la guerrilla, las historias que no han sido documentadas por muchos medios de comunicación, las historias que han sido ocultas, las historias que no han sido conocidas por los tribunales de justicia y que tienen a Guatemala fragmentada en dos partes. La otra parte que dice que lo que ha existido es una revancha política de la izquierda, pero no justicia para ellos. Y esto es lo que usted el día de hoy conocerá. Los crímenes, los delitos de la guerrilla y la otra parte de la historia que no había sido contada. Quédese conmigo, yo soy Silvia Jereda y este es Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. El 13 de junio de 1980, mis papás son asesinados por el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. Aquí tengo yo esta foto que salió publicada en la prensa del asesinato de los dos, mi papá y mi mamá. Mi papá lo único que hacía era trabajar, amar a su país, a su familia. Hay una frase en este que a mí me llama mucho la atención y quisiera de veras que hoy, 33 años después, y viendo todo lo que vivimos en nuestro país, todo lo que está sucediendo ahorita en nuestro país, que alguien me pudiera dar respuesta a esto que dice aquí, que por eso les aplicamos la justicia revolucionaria. ¿Qué derecho tenía este grupo de terroristas de aplicarle justicia revolucionaria a mis papás de esa forma? Y ahora vemos a estas organizaciones de derechos humanos que lo único que buscan es enriquecerse, apoyados por organismos internacionales que están abriendo heridas, haciendo que los guatemaltecos nuevamente volvamos a vivir todo esto. El día de la muerte de mis padres, yo recuerdo que nos despedimos de ellos como cualquier otro día. Nos fuimos al colegio y llegaron al colegio a recogernos a unas tías, una tía nuestra. Me acuerdo que nos llamaron las profesoras y nos reunieron en la oficina del colegio, la oficina administrativa. Y estaba una tía mía y nos dijo: vengo por ustedes. En ese momento yo supe que algo había pasado. Pensé que había sido solo mi papá,
cuando llegamos y nos dijeron, en casa de esta mi tía, pues ya nos llevaron ahí a los 4. Yo creí que mi mamá estaba bien. Para escribir la historia hay que documentarla y evidenciarla. Y por ello, Informe Especial recorrió los archivos de la hemeroteca que dan cuenta de los más atroces crímenes registradas en las páginas de los diarios de los años 80, donde además del ejército, cuyos hechos están plenamente documentados, existe una historia. Por ejemplo, encontramos que la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, se convirtió en el azote de la violencia en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Retaluleu, Chiquimula, Sololá, Suchitepeques, Zacatepeques y Guatemala por los años 80. En los boletines que ellos mismos emitían, reconocen la invasión y quema de fincas, los heridos en el Tacaná, las decenas de municipios ocupados y las subestaciones de policía que ellos destruyeron, así como las criminales emboscadas a soldados y los miles de muertos que dejaron a su paso. Otro de los grupos más sanguinarios en Guatemala fue el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, que en boletines de guerra, que le mostramos en este programa en exclusiva de la hemeroteca, ellos confiesan su guerra en contra del ejército de los ricos. Allí narran cómo quemaban fincas, cómo tomaban territorios de la empresa privada, narran además los secuestros y asesinatos que cometieron. Anunciaban en boletines como los que se muestran el éxito en el aniquilamiento contra las unidades de comando SWAT y los 197 asesinatos que perpetraban en 23 días. Una impactante noticia de una bomba en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un edificio que se ubicaba en Zona 9, conmocionó al país en 1981. Y el mismo Ejército Guerrillero de los Pobres se atribuyó el secuestro de Jorge Raúl García Granados. Y otro de los casos más trágicos que pintó de negro la historia de Guatemala fue la quema de la Embajada de España en los años 80. Al día de hoy no ha existido un juicio justo. Algunos achacan al gobierno del general Romeo Lucas el haber sido responsable de esta masacre. Otros más aseguran que fueron los grupos de campesinos que eran miembros de la guerrilla y que lanzarían una bomba molotov o de gas que habría sido la causante de incinerar a quienes estaban dentro. Lo cierto es de que este caso sigue en la impunidad. Además, más de 200 secuestros fueron registrados por miembros del EGP en 10 meses. Y ellos mismos reconocen haber fusilado a su misma gente por delitos graves luego de resoluciones de su tribunal.